Bien, buenos días niños, este sería el segundo video tutorial. En este vamos a ver las opciones de guardar. Comencemos. Pues bien, lo primero pues sería abrir nuestro programa. Nos vamos a propiamente inicio, oficina, escogemos el programa que vamos a estar trabajando, en este caso se llama LibreOffice Writer. Se ejecuta, esperamos a que cargue. Es importante guardar porque es lo que va a permitir que posteriormente volvamos a trabajar en nuestro archivo. Para guardar existen varias opciones, aquí vamos a ver dos en específico. Pues bien, primero, ¿cómo es que vamos a guardar? Podemos guardar utilizando el menú archivo, o al cerrar un documento, si se hizo una modificación en el documento como tal, es decir, en esta área, nosotros tendríamos la opción de guardar. Si no hicimos ninguna modificación, lo tenemos que hacer desde archivo. Por ejemplo, vamos a ver si presionamos cerrar, como no hemos hecho ninguna modificación, se cierra el programa. Sin embargo, si nosotros hacemos alguna modificación, es decir, insertamos algún carácter, damos un enter, hacemos una modificación del tamaño de la hoja o X, va a haber propiamente una modificación, y por tanto cuando nosotros queramos cerrar el programa nos va a preguntar si queremos guardar. Observemos, por ejemplo, ahí vamos a poner, no sé, una letra A mayúscula, ¿sí? Bien, ahí nosotros hicimos una modificación, es decir, insertamos un carácter o cambiamos o hicimos pues una modificación en el documento. Al momento de nosotros cerrarlo, nos pregunta o nos aparece este cuadro de diálogo en el que nos dice: ¿quieres guardar los cambios en el documento sin título 1 antes de cerrar? Bien, en este caso, pues para ver cómo guardarlo, le vamos a dar, si no lo quisiéramos guardar, sería cerrar sin guardar, o cancelar. Y en este caso, como si lo queremos guardar, le vamos a poner en guardar. Una vez que ponemos en guardar, nos aparece esta nueva ventana. Esta nueva ventana tiene varios elementos. Tiene una donde vamos a ponerle el nombre. Tiene esta área que es propiamente donde va a estar ubicado. Tiene esta área por si es una carpeta, ver qué carpetas hay. Tiene esta otra área que es la que nos va a permitir cambiar el tipo de archivo. O sea, tenemos diferentes tipos de archivo que son para diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vamos a cambiar, vamos a poner como título letra A. Bien, ahora, ¿y dónde lo vamos a guardar? Pues vamos a ir a la carpeta de documentos, y como no queremos que quede en otra carpeta, pues simplemente dejamos documentos, ¿sí? Ahora, es importante que revisemos esta sección. Esta sección es la que nos va a permitir cambiar el tipo de documento. ¿Por qué es necesario cambiar el tipo de documento? Bien, nosotros estamos trabajando con un software libre que tiene su propia extensión, que es esta, documento de texto, que es ODF, documento de texto ODF, que quiere decir Open Document Office o algo así, y su tipo de extensión es .odt, ¿sí? Si por ejemplo nosotros lo guardáramos así, únicamente sería compatible con versiones de Microsoft, por ejemplo, que pueden abrir archivos ODT, que es creo que de 2010 para acá, o con programas que sean compatibles con esto. Otra cosa, es importante también porque nosotros necesitamos o generalmente trabajamos con computadoras que tienen instalados sistemas operativos privativos como Microsoft Windows, y estas pues el procesador de texto por defecto o por el que más usan pues sería propiamente Microsoft Word. Para esto nosotros tendríamos que utilizar o hacer la interpolación, es decir, guardar el documento de tal suerte que pueda ser abierto en cualquier computadora. Para esto pues propiamente utilizando el tipo de extensión que maneja Microsoft, que es quien domina esta área, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos tipos, Word 97, 2000, XP y 2003, o Word 2007, 2010, 2013. ¿Por qué? Bien, cuando hubo la convergencia en Microsoft Office del 2007 en adelante, agregaron lo que se llama XML, que fue un tipo de extensión y de formato que
pues que le agrega propiamente algunas características especiales al texto y cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces genera un nuevo tipo de extensión que es .docx. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la dificultad hace años porque a pesar de que había computadoras que tenían docx, había en su mayoría de las computadoras que no tenían Word 2007, que seguían trabajando, por ejemplo, con Microsoft Word, que se llama XP. Entonces, para esto lo que permitió la compañía seguir guardando durante muchos años en .doc, creo que hasta ahorita todavía lo sigue haciendo. De hecho, por ejemplo, si nosotros tenemos que entregar un documento a una oficina de gobierno, a una universidad, etcétera, nos siguen pidiendo la opción en .doc, por la cuestión esta de la interpolaridad. O sea, inclusive, por ejemplo, hay problemas de interpolaridad entre la misma compañía al generar dos tipos de extensión. Ahí habría que revisar, ¿sí? En este caso, pues vamos a dejarlo en .doc porque de todas maneras sigue siendo como el estándar. Escogemos ya el tipo de extensión. Aquí dijimos que nos vamos a dejar en los documentos y le vamos a poner en guardar. Al presionar guardar, nos vuelve a aparecer aquí. Este documento puede contener formato, contenido que no se pueda guardar en formato Microsoft Word 97, 2000, XP o 2003. Prefiere que el formato ODF para garantizar que se guarde correctamente el documento. Preguntar al no guardar en ODF. Bien, esto porque les decía, a pesar de que Codosema, de que el programa maneja cuestiones muy similares, hay cuestiones que no quedan del todo bien acomodadas. Por ejemplo, si nosotros acomodamos imágenes aquí, es decir, insertamos una imagen, cuando nosotros abramos el documento, aunque esté guardado en formato de Microsoft Word, generalmente las imágenes van a estar movidas, o van a estar, o no van a estar acomodadas bien. Otra cosa, por ejemplo, la numeración generalmente se mueve. ¿Esto de quién es culpa? Bien, esto es a partir, pues, propiamente de la interpolaridad. La interpolaridad es aquello que nos va a permitir que un programa sea totalmente compatible con otro. El problema está en que Microsoft, mientras no libere su código para que que todos podamos pues tener documentos bien hechos, pues esto no se va a poder. Puede haber procesos de emulación en los que los programas se acerquen lo más posible a lo que sería en Word o en cualquier programa privativo, pero mientras no se libere todo el código, pues esto no será propiamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues también tienen la cuestión de que posiblemente nosotros en nuestra computadora, si tenemos un sistema Linux, tengamos algunas fuentes que no son compatibles totalmente con Microsoft. Entonces también esa sería otra opción. De ahí en fuera, pues básicamente es igual, ¿no? Bueno, en este caso vamos a usar formato Microsoft Word. Y bien, ya está guardado, ¿sí? Esta fue con la opción de cuando presionamos cerrar. Ahora vamos a hacer una que tenga la opción de... Ahora bien, la forma de cerrarlo utilizando otra opción que no sea propiamente el botón cerrar es a partir de la opción que nos da el menú archivo. Esperemos a que cargue y observemos. Bien, en el menú archivo, por ejemplo, tenemos opciones para hacer modificaciones al archivo. En este caso, por ejemplo, las que nos importan son estas: guardar como y guardar. Aquí quiero que observen que guardar permanece de color gris. ¿Esto por qué? Porque como no hemos hecho ninguna modificación al documento, esto queda de esta manera. Cuando nosotros, por ejemplo, hagamos una modificación, es decir, un cambio de tamaño de la hoja, cambio de formato de la hoja, presionemos una tecla de escritura, una tecla alfanumérica, esto cambia. Vamos a otro archivo y observemos guardar, queda ya ahora sí en color negro como nosotros dos. Bien, aquí ¿cuál vamos a escoger? ¿Guardar o guardar como? Bien, guardar sería la primera opción. Guardar como es una vez que ya tenemos guardado el documento y queremos hacer como una copia, o queremos guardarlo bajo otros parámetros, es decir, por ejemplo, cambiar el tipo de extensión o guardarlo en una ubicación diferente, ¿sí? Cuando presionamos guardar, por ejemplo, presionamos guardar,
nos aparece la ventana que ya conocíamos. Aquí por ejemplo vamos a poner letra J, quedamos que en documentos y quedamos que en formato doc, Microsoft Word 97 2000 XP 2003. Bien, aquí damos guardar. Nos va a volver a preguntar lo mismo, de que si lo queremos guardar como formato 97 2000 XP 2003, le ponemos usar formato 3. Ya, ahí qué pasó, pues queda bajo esa dinámica, pero cuando nosotros podemos en guardar, es decir, otra vez guardar, nos sigue permaneciendo así. Esto es porque no hemos hecho ninguna otra modificación. Si yo doy, por ejemplo, un espacio, ya es una modificación y me voy y ya, guardar otra vez aparece, ¿sí? Pero cada vez que yo presione guardar, se va a estar guardando propiamente en el mismo lugar donde yo la guardé, bajo el mismo nombre. ¿Qué es esto? Lugar y nombre. El nombre es propiamente esto que aparece aquí, ¿sí? Y el lugar es la carpeta donde yo elegí, ¿cómo se llama? Es el lugar donde yo elegí que se guardara. En este caso fue la carpeta de documentos. Ahora, yo por ejemplo planteo o necesito, ¿cómo se llama? Hacer una copia en otro lugar. Entonces ahora guardar como, es decir, presiono guardar como y aquí ya puedo hacer una modificación al nombre. Por ejemplo, el primero era letra J, ahora letra J, pues sería otra copia, entonces ponemos copia, ¿sí? Sí, está en mis documentos, pero también yo puedo modificar el formato en el que está guardado. Para esto pues cambiaría, no sé, ahora en vez de doc, podemos ver docx, ponemos, ¿sí? Al hacer yo esto, pues ya pongo guardar, queda guardado. Nos pregunta también que decimos que sí y ya. Bien, ahora salimos y quiero que observen esto, que pongan atención a esto. Cuando nosotros guardamos un archivo, es importante siempre saber dónde lo dejamos guardado, porque es donde vamos a abrirlo. Es importante porque si no los documentos se nos pueden perder, es decir, no saber dónde están. En este caso el programa tiene una cuestión que se llama documentos recientes o abiertos recientemente, que los podemos encontrar en esta parte. Presionamos la flechita y nos aparecen todos los documentos que abrimos recientemente, y en algunas veces en esta parte, cuando nos vamos aquí debajo de abrir documentos recientes, también nos aparece la lista. En este caso nosotros hicimos 3 documentos, letra doc, letra J y letra J copia. Quiero que observen que al lado, o más bien debajo de mi cursor del mouse, me aparece la dirección de donde lo tengo guardado, es decir, nos aparece en la parte final. Por ejemplo, estoy en letra doc, en letra a.doc, en la parte final nos aparece letra doc.doc, al lado nos aparece documentos, es decir, nos aparece en la carpeta de documentos. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a cerrar, vamos a nuestros archivos, vámonos a documentos y vamos a ver, efectivamente aquí está letra A doc, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a abrir, no sé, esto. Lo seleccionamos, presionamos y se abre. Ahí está el documento, ¿sí? ¿Cómo podremos también abrirlo? Pues es en esta manera, o nos vamos a otra vez, inicio, oficina y LibreOffice. Cuando nosotros presionamos LibreOffice, recuerden que no se cargan los programas, se cargan se carga de este lado la lista de programas que podemos utilizar, abrir un archivo o una plantilla, pero en esta área aparecen todos los documentos que hemos hecho, ¿sí? O todos los documentos recientes más bien que hemos hecho, ¿sí? En este caso, por ejemplo, no sé, vamos a volver a abrir, abrimos letra A, abramos letra J, ¿sí? Y ahí está. Entonces, básicamente es esto, jóvenes, y sería todo por... Gracias.